Hola, 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 hola. ¿Vamos? Vale. Pues ahora sí, buenos días a todos y todas los que hoy nos acompañáis a esta presentación oficial del partido entre las selecciones femeninas de España y Canadá, que se disputará en el marco del acto de celebraciones del centenario de la Federación Extremeña de Fútbol. Los extremeños, los amantes del deporte en general y del fútbol en particular, hace semanas que tenemos marcada en rojo una fecha y una hora en el calendario, el 25 de octubre a las 10 de la noche. Y también marcado en el favorito del Mapas un lugar, el Estadio Francisco de la Era de Almendralejo. Será el primero de los dos amistosos de este mes que dispute la absoluta y será también la primera vez que podamos ver al renovado cuerpo técnico con la seleccionadora Montse Tomé a la cabeza.
un nuevo proyecto deportivo para seguir siendo referencia, un proyecto para seguir creciendo como lo ha hecho en los años anteriores, para un proyecto que busca una apuesta, que busca la excelencia, que venga acompañada de resultados y también de la formación de las jugadoras, como afirman desde la Federación. Esta cita es posible gracias al apoyo de la Junta de Extremadura a través de su Secretaría de Igualdad y Conciliación, también del Ayuntamiento de Almendralejo, y de esas partes tenemos hoy aquí representación y, por supuesto, también de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Extremeña de Fútbol. A todas las autoridades, bienvenidas. Gracias a doña Ara Sánchez Vera, secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, a Raquel del Puerto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, a doña María Ángeles Aguilera Rangel, vicepresidenta de la Federación Extremeña de Fútbol y responsable de fútbol femenino, y también a doña Ana Álvarez Mes, representante del Departamento de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol. El incondicional apoyo que brinda la Junta de Extremadura a toda la materia deportiva está palpable, se ve en cada encuentro que se disputa en nuestra región, y si es en las categorías femeninas, en la modalidad que sea, no iba a ser una excepción. En este caso hablamos de ese partido de fútbol que va a tener lugar en Almendralejo y que enfrenta las selecciones de España y Canadá. Un partido importante por lo que supone en este deporte y también por lo que representa en el ámbito de igualdad de género. Y con nosotros tenemos hoy a doña Ara Sánchez Vera, secretaria de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura. Pues muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Me gustaría, en primer lugar, mostrar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañan esta mañana, a la representante del Departamento de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, Ana Álvarez, a la vicepresidenta de la Federación Extremeña de Fútbol, Ángeles Aguilera, al director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro, a la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, Raquel del Puerto, y, como no, a todos los medios de comunicación que os habéis reunido en el día de hoy. El motivo de esta convocatoria es daros a conocer los detalles del encuentro amistoso que se disputará el próximo 25 de octubre en el Estadio Francisco de la Era de la ciudad de Almendralejo, y que disputarán la selección española femenina absoluta de fútbol, vigente campeona del mundo, contra la selección de Canadá, campeona olímpica en los Juegos de Tokio y que se encuentra en el 6º puesto de la clasificación FIFA. Este encuentro es de suma importancia para nuestra comunidad autónoma, no solo por la excelencia de las jugadoras que lo disputarán, sino porque viene a evidenciar una vez más que una de las prioridades para el Gobierno de Extremadura es la promoción de políticas públicas que fomenten la consecución de una igualdad real y efectiva, que eviten la discriminación y que ayuden a que las mujeres y los hombres avancemos a la misma velocidad, consiguiendo que las mujeres alcancen las mismas cotas en el disfrute de los derechos, sobre todo en ámbitos y en entornos hasta hace muy poco tiempo masculinizados, como es el mundo del fútbol. Con este partido, que se celebrará bajo el lema Extremadura, pasión por el deporte, compromiso con la igualdad, queremos contribuir a los actos de celebración del centenario de la Federación Extremeña de Fútbol, una institución que hoy en día está realizando un importante trabajo por la incorporación de la mujer a su práctica desde edades muy tempranas. 100 años dan para mucho y para cambiar muchas cosas. Afortunadamente, la Federación Extremeña de Fútbol lo ha logrado. Ha costado, pero el cambio ya está aquí, es una realidad que se ha hecho patente y presente. No fue hasta principios de la década de los 90 cuando el fútbol femenino federado nació en Extremadura. En esos años se crearon las primeras ligas de fútbol femenino en la región, tanto a nivel senior como en fútbol base. Las pioneras fueron las jugadoras del IREX Puebla, de la localidad de Puebla de la Calzada, que lograron ser campeonas de liga a nivel nacional en la temporada 1999-2000. 24 años después de la incorporación de niñas y mujeres al fútbol, Extremadura cuenta con 70 equipos federados y 2.375 licencias, que siguen creciendo de manera exponencial día a día.
Precisamente hoy tenemos la suerte de contar aquí con la presencia de una mujer que fue pionera en Extremadura al ser la primera que entró como directiva en la Federación Extremeña en el año 2009, que es Ángeles Aguilera, que, como dije anteriormente, ocupa la vicepresidencia de esta institución centenaria. No es la primera vez que la Secretaría General de Igualdad colabora con la Federación Extremeña. Ya lo hizo durante la pasada campaña del 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, con la organización del partido Campeonas por la Igualdad, con un encuentro entre la selección femenina de Extremadura y el cacereño femenino. Creemos que es de vital importancia crear referentes, que las niñas puedan mirarse en jugadoras de alto nivel. Y por ello, el próximo 25 de octubre tendrán la oportunidad de verse reflejadas en deportistas de élite que han conseguido llegar a lo más alto a base de esfuerzo, constancia y superación. Queremos poner en foco en las niñas, en las jóvenes, para que continúen con el deporte más allá de la adolescencia, que es la etapa de la vida en la que gran parte de ellas lo abandonan. Este Gobierno está firmemente comprometido con la igualdad y con el deporte, de ahí el lema elegido para bautizar este partido. Estaremos siempre al lado de quienes quieren avanzar hacia un mundo de iguales, como lo está haciendo la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Extremeña, y de quienes trabajan por y para el desarrollo y la promoción de Extremadura. Este encuentro, sin duda, será un buen escaparate para mostrar a la Extremadura moderna, profesional y capaz que estamos construyendo día tras día. De nuevo, reitero mi agradecimiento a las Federaciones Española y Extremeña de Fútbol, a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes por su colaboración y apoyo en la organización de este encuentro y al Ayuntamiento de Almendralejo como anfitrión de este evento tan importante, este evento deportivo tan importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El Francisco de la Era ya ha comenzado a engalanarse para lucir mejorable el próximo 25 de octubre. Anoche disputó su último partido, en este caso la Copa Federación, y está previsto que comience el cambio de césped para que esté en perfectas condiciones y recibir así a la campeona del mundo y también a la campeona olímpica de los Juegos de Tokio, que las enfrentará. Hoy nos acompaña doña Raquel del Puerto, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo. Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, mis palabras tienen que ir dirigidas a disculpar al alcalde José María Ramírez, que le hubiera encantado estar hoy aquí presente con todos nosotros, con todas nosotras, pero compromisos ineludibles de la agenda le han impedido estar hoy aquí. Yo, como concejala de deporte del Ayuntamiento de Almendralejo y en nombre de todos mis compañeros y compañeras, sí quiero agradecer la oportunidad de estar hoy aquí presente en esta rueda de prensa, porque vamos a hablar de un partido muy especial, no solo para Extremadura, sino también de forma específica para Almendralejo. Este encuentro que va a disputar la selección femenina española contra Canadá el próximo 25 de octubre en nuestro estadio municipal, en el Francisco de la Era, no solo es una cuestión deportiva importante, sino que también es un motivo de celebración para el fútbol español, pero más concretamente para el extremeño y en especial para la afición de Almendralejo. Por eso quiero aprovechar también esta ocasión para dar las gracias a todas las personas y a todas las instituciones que han hecho posible que podamos celebrar este partido en Almendralejo, Junta de Extremadura, Real Federación Española de Fútbol y la Federación Extremeña de Fútbol. Porque esto al final no deja de ser un ejemplo de colaboración entre instituciones que ponemos de manifiesto que cuando cuando colaboramos, al final los beneficiarios y los beneficiados son los extremeños. Y en este caso con un partido de fútbol en el que Almendralejo va a vibrar y va a dar lo mejor de sí misma, igual que lo ha hecho en otras ocasiones en cuanto a afición, en cuanto a la hostelería y, por supuesto, en cuanto a la organización y seguridad que conlleva todo este evento. Además, ya lo adelantaba Ara, para nosotros cobra especial relevancia la celebración de este partido por el momento en el que se enmarca los 100 años de la Federación Extremeña de Fútbol, pero también de los 100 años
de fútbol en Almendralejo. Celebrar estos 100 años de historia futbolística es un orgullo para todos nosotros y la Federación Extremeña para nosotros también ha sido fundamental en la promoción y en el desarrollo del fútbol en esta tierra, y yo creo que este partido es un homenaje a ese esfuerzo y a esa ilusión de todos los que han contribuido a hacer esta historia. Y por su parte, como decía, en Almendralejo, el fútbol en Almendralejo, con sus diferentes nombres, con sus diferentes etapas y sus diferentes situaciones, también forma parte de la crónica de nuestra localidad. Almendralejo se puso en el mapa de España y del mundo gracias al Club de Fútbol Extremadura por sus 2 temporadas en primera, después militando en la segunda A con el Unión Deportivo Extremadura, y ahora actualmente con el Club Deportivo Extremadura 1924, al cual quiero aprovechar la ocasión para felicitarlo por su victoria ayer ante el Cieza en la Copa Federación y que le va a permitir disputar la Copa del Rey. Almendralejo también ahora ha sido y es un referente en el fútbol femenino. Hemos estado aportando jugadoras a las selecciones regionales en las distintas categorías y hemos llegado a militar en la Superliga, que es la categoría más alta de fútbol femenino. Y en Almendralejo, en definitiva, no entendemos el deporte sin el fútbol, sin el Francisco de la Era y, por supuesto, sin la afición incondicional. Y ver a la selección femenina en este partido, en nuestra región y en nuestra localidad, pues en este año tan significativo para el fútbol extremeño, al final creo que es una forma de reconocer ese talento y ese compromiso que ha caracterizado durante tantos años a nuestra región. Ayer ya se pusieron a la venta las entradas y, como comentábamos, ya se palpa la ilusión y las ganas por ver a nuestras campeonas en nuestra localidad. Y no quiero terminar sin animarles a participar en todas las actividades que se están organizando en torno a este evento y, por supuesto, a disfrutar, a quedarse en Almendralejo para disfrutar del deporte, del fútbol, de la gastronomía, del patrimonio y de sus gentes. Así que, sin más, gracias a todos por vuestro apoyo, que sin duda será un día inolvidable para todos y un partido emocionante. Muchas gracias. Un partido muy importante, como han hecho referencia desde la Junta de Extremadura y también desde el Ayuntamiento de Almendralejo, y por el que la Federación Extremeña de Fútbol agradece a la Real Federación Española de Fútbol que pueda celebrarse aquí en Extremadura. Recordemos que forma parte de esa serie de actos conmemorativos del centenario de la Federación Regional, surgida en 1924. Su vicepresidenta y también responsable de fútbol femenino es doña Ángeles Aguilera Rangel. Por favor. Buenos días a todos. Queridas autoridades, representantes de la Real Federación Española de Fútbol, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Almendralejo. Queridas amigas y amigos del deporte, buenos días a todos. Es un verdadero honor estar hoy aquí para presentar el partido internacional amistoso España-Canadá, que se celebrará el próximo viernes 25 de octubre en el Estadio Francisco de la Era de Almendralejo. Este partido se enmarca en las actividades del centenario de la Federación Extremeña de Fútbol. Un evento de gran relevancia no solo para el fútbol, sino para toda la comunidad extremeña, que una vez más recibirá con los brazos abiertos a nuestra selección española femenina de fútbol. Esta será la 4ª visita de la selección española a Extremadura y la primera desde que nuestras jugadoras lograron alcanzar la gloria en Sídney, proclamándose campeonas del mundo, de la que me enorgullezco enormemente al haber participado de esa hazaña como jefa de expedición. No podemos dejar de destacar este hito histórico, no solo por lo que significa para el fútbol femenino, sino por lo que representa para todo el deporte español y para el avance en la igualdad de género. Que nuestras campeonas del mundo, con todo su esfuerzo, talento y dedicación, regresen a Extremadura para compartir con nosotros este partido es motivo de orgullo para toda la región. Nos inspira a seguir avanzando en un deporte más inclusivo e igualitario, donde el talento y el trabajo duro sean reconocidos sin importar el género.
La presencia de la selección femenina en Almendralejo envía un mensaje poderoso. Las mujeres en el deporte merecen el mismo reconocimiento, apoyo y oportunidades que sus homólogos masculinos. Para reforzar este mensaje, este partido internacional vendrá acompañado de una serie de actividades dirigidas a los más jóvenes. Actividades, en su mayor parte, orientadas a fomentar la práctica del fútbol y, más en concreto, el fútbol femenino. Los días 19 y 20 de octubre se instalará una fanzón en la Plaza de Extremadura de Almendralejo, donde centenares de jugadores y jugadoras participarán en diferentes torneos de 3x3, tanto a nivel escolar como de clubes federados, incluyendo además una categoría para personas con discapacidad. Una fanzón que pretende atraer a toda la ciudadanía en lo que esperamos sea una gran fiesta reivindicativa del fútbol femenino y de la que pronto ofreceremos más detalles. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer profundamente a la Real Federación Española de Fútbol por confiar una vez más en Extremadura para la organización de un evento de esta magnitud. Gracias por brindarnos esta oportunidad única de acoger a nuestras campeonas y de seguir demostrando que Extremadura es una tierra que vive y respira fútbol. Del mismo modo, deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Junta de Extremadura a través de su Secretaría de Igualdad, muchas gracias, Ara, y al Ayuntamiento de Almendralejo por su colaboración incansable en la preparación de este encuentro. Vuestro apoyo refleja el compromiso de nuestras instituciones con el deporte y con la igualdad de oportunidades. Por último, invito a la ciudadanía a que se acerque el próximo 25 de octubre al Estadio Francisco de la Era para animar a nuestras jugadoras y disfrutar de un espectáculo deportivo que, estoy segura, será inolvidable. Un partido que será una fiesta del deporte, del talento y de la igualdad, y que no tengo duda será recibido con el calor y la pasión que caracteriza a nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el estadio. Pues como hemos escuchado a Ángeles, no es la primera vez que la selección española está en tierras extremeñas. La última fue en 2021, si no me equivoco, fue en Cáceres ante Marruecos y seguro que vendrán muchas los próximos años. En este caso tendrán frente a ellas a un rival de élite como son las canadienses. Como reseñaba Ara, son sextas en la clasificación FIFA. Cuando España se enfrentó a ellas en Inglaterra hace un par de años se impuso por 1-0. Esperemos que este resultado se iguale. Aún es pronto para saber qué 11 va a elegir Tomé, pero desde aquí queremos enviar toda la suerte del mundo a las 5 internacionales clasificadas o que optarán a ese Balón de Oro femenino. Las voy a leer porque no me quiero dejar a ninguna. Aitana Bonmati, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Salma Parayuelo y Alexia Putella. Un orgullo tener a tanta internacional y a tanta representación en ese galardón tan representativo. Mucha suerte a todas estas profesionales. Y en este caso, doña Ana Álvarez Mesas, es representante del Departamento de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, ya un poco más que decir, ¿no? Buenos días a todos. Lo habéis dicho todo. Habéis recordado a nuestro IREX Puebla. Bueno, con muchísimo cariño nos habéis recibido aquí en Extremadura, como siempre. Así que, bueno, voy a intentar ser breve y aportar lo que desde la Federación Española de Fútbol creemos que es más importante destacar en el día de hoy. Especialmente queríamos destacar a la Junta de Extremadura, representada hoy por Ara Sánchez Vera, secretaria general. Muchísimas gracias por el apoyo, a Raquel del Puerto, concejala de Deportes de esa maravillosa ciudad que también nos va a acoger el día 25, a nuestra querida y centenaria Federación Extremeña, soy un poquito más pequeña que los demás, querida Ángeles, Federación Extremeña, como siempre, con muchísimo cariño, y desde la Federación Española de Fútbol queríamos agradeceros y agradecerte en particular el dejarte la piel cada día por el fútbol femenino, que yo creo que ha quedado claro que tanto amas y que es una tierra de ese deporte, 100%. Y a todos vosotros, ¿no? Y a todos los que han hecho posible que la campeona del mundo visite el próximo día 25 esta tierra que siempre nos ha acogido, como digo, con gran calidez y entusiasmo.
En este lugar va a comenzar una nueva etapa de la selección española de fútbol. Comienza con un nuevo objetivo y claro, como es el Campeonato de Europa, para el que ya estamos clasificadas, y lo hace contra un rival de altísimo nivel. Ya hemos dicho aquí, Canadá es campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, y las mejores jugadoras de nuestro país, dirigidas por nuestra seleccionadora Montserrat Tomé, desplegarán su mejor juego, que duda cabe, en Almendralejo, ante miles de personas que ya desde ayer están cogiendo su entrada, porque tengo fe en que vamos a llenar el estadio, así que animo a todos, como decía Ángeles y todos los compañeros, a comprar las entradas porque, bueno, creo que es una ocasión única. Como digo, desde ayer se encuentran a la venta las entradas a un precio popular, porque desde la Federación Española de Fútbol tenemos claro que el fin es que todas las jugadoras y sus familias, de Extremadura en este caso, y como no, los amantes del mejor fútbol femenino, disfruten de una noche mágica en Extremadura, en concreto en Almendralejo. Queremos seguir haciendo historia, seguir trabajando por este deporte y sus valores, que bien arraigados están en esta tierra donde el fútbol femenino ya tuvo hace muchos años, y siguen haciéndolo, su hueco en la élite nacional del fútbol femenino. Les invito a todos a acudir el día 25 de octubre a este espectacular encuentro, cuyas jugadoras convocadas conoceremos el próximo 17 de octubre, y a participar en todas las actividades que, como apuntaba Ángeles Aguilera, se llevarán a cabo alrededor de este encuentro. Disfrutar de la zona fan, visitar la exposición de fotografías que rememoran ese paso por Australia y Nueva Zelanda para conseguir el Campeonato del Mundo hace un año, o fotografiarse con las Copas del Mundo y las Copas de Europa que queremos lucir y que creo que toda España debe sentirse orgullosa. Somos campeonas de Europa sub-17, sub-19, campeonas del mundo sub-17, campeonas del mundo absolutas y campeonas de Nations League. Yo creo que poco más hay que añadir. Así que todas esas copas estarán también en Almendralejo el próximo fin de semana, en esa zona fan, a la que invitamos a todos a vivir esa oportunidad única de estar al lado de esos trofeos que tanto han costado, pero que son de toda España. Sin más, muchísimas gracias. Invitaros a hacer brillar nuestra estrella, que vamos a estar 4 años luciéndola, pero también defendiéndola con mucho orgullo, con mucha pasión y con mucho compromiso, como creo que esta selección ha demostrado durante todo este tiempo, no solo en este último año. Muchísimas gracias a todos por hacer posible que estemos hoy contando esta maravillosa noticia. Así que nada más, nos vemos el viernes que viene. Gracias. Unas entradas que, como hemos escuchado, ya están a la venta a precios populares y que se pueden adquirir en la propia página web de la Federación Española. Gracias a todos los que hoy nos habéis acompañado, gracias a todos los que habéis hecho posible que este encuentro tenga lugar aquí en Extremadura, este primer amistoso, antes de que las nacionales partan rumbo a Italia. Recordemos, es la penúltima ventana de este 2024. El viernes 25 os esperamos a todos en el Francisco de la Era, en Almendralejo, para ver a la vigente campeona del mundo, la selección española de fútbol, contra Canadá. Será, recordemos, a las 10 de la noche. Estar allí será como celebrar juntos, conmemorar, ser parte de la celebración de ese centenario de la Federación Extremeña de Fútbol. Vamos a demostrarles a todos que Extremadura es pasión por el deporte y es compromiso por la igualdad. La última vez que un combinado nacional jugó aquí en Extremadura también se presentó en este espacio y bueno, parece que le dimos un poquito de suerte. Ojalá también seamos en esta ocasión talismán y que este primer encuentro sea el preludio de todo lo bueno que está por venir, lo más inmediato, lo más cercano, como han señalado, la Eurocopa en Suiza en julio de 2025. Así que, como reza su lema, jugar, luchar y ganar. Muchísima suerte a todos. Tenemos que ir a eso. ¿Ayudo yo?